Señor y Padre, agradecidos porque tú eres el primero, Señor, que acude a este encuentro, porque tú nos esperas con gozo, Señor. Tú anhelas, Señor, encontrarte con tu pueblo. Te rogamos que pongas, Señor, un ápice, Señor, de eso en nuestros corazones, para que queramos, Señor, encontrarnos contigo cada primer día de la semana, Señor. Gracias porque tú nos colmas de bendiciones, Señor, y muchas veces no somos conscientes de ellas, Padre. Con gratitud, Padre, venimos delante de ti. Te pedimos que tú pongas en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente la iniciativa de poner en marcha, Señor, aquellas cosas que tú quieres que cambien en nuestra vida, aquellas cosas que tú quieres pulir, Señor, aquellas cosas que quieres moldear como el buen alfarero, Señor. Ayúdanos, Padre, danos fuerza, Señor. Ayúdanos también con la meditación en esta mañana, para que sea aquello que tú quieres, Señor. Bendícenos y bendice toda la reunión, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor, tenía en mi corazón retomar en esta mañana el estudio en el cual estábamos tratando cómo sería ser un creyente a la medida del corazón de Dios. Cómo sería ser un creyente y me imaginaba la figura de Dios, ¿verdad?, sentado en el trono y señalando a esos creyentes que están haciendo las cosas como Dios quiere, que no son perfectos, pero que, igual que encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 22, que se nos habla de David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y si bien es cierto que llevamos mucho tiempo en el cual no hemos tratado este tema porque hemos tratado otros, hemos hecho un paréntesis, sí es importante y necesario recapitular, pero de forma breve, ya podemos decir a través de flashback, con imágenes, lo que hemos visto hasta este momento. Porque ya les digo, hace bastante tiempo que no tocamos este tema. Y lo primero que sí me gustaría decir es cuál es el motivo de este tema, por qué en mi corazón tenía este tema. La pregunta es clara: ¿soy un hombre? Podríamos preguntarnos, ¿soy un hombre, soy una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Es tan importante hacernos esta pregunta? ¿Qué significará ser una persona así? ¿Qué espera Dios de nosotros en esta mañana? Pues miren, veíamos que la respuesta está en el mismo versículo, en el versículo 22 de Hechos 13. La persona que hace las cosas que Dios quiere, la persona que tiene la predisposición de hacer lo que Dios le pide, su voluntad. Dice el versículo: quien hará todo lo que yo quiero. Y la pregunta en esta mañana es: ¿queremos ser creyentes conforme al corazón de Dios? Porque entonces tendremos que hacer todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. No solo lo que nosotros queremos hacer para Dios, sino lo que Dios quiere para nosotros. Es diferente. Y miren, cada creyente aquí conforma una iglesia local, ¿verdad? Conformamos la iglesia en Vegueta. Y cada uno de nosotros en particular aspira a ser una persona, entendemos, conforme al corazón de Dios. Así que todos tenemos un objetivo común. Todos estamos unidos por la misma causa y vamos hacia la misma meta. Así que no solo hablamos de un creyente, hablamos de una iglesia conforme al corazón de Dios. Qué bueno sería que Dios dijera de la iglesia en Vegueta: he hallado una iglesia conforme a mi corazón en Vegueta, la cual hará todo lo que yo quiero. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero para que eso suceda, cada uno de nosotros tiene que hacer eso. Porque aun siendo un conjunto y un cuerpo, cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le corresponde. Por eso no podemos, veíamos en la introducción, no podemos ser creyentes que hagan su vida al margen de la voluntad de Dios. No existe eso en la palabra del Señor. Que escojan una parte de la palabra de Dios, aquella que nos interesa, y otra que no me interesa, no la escucho. Nuestro Dios quiere que hagamos todo su propósito en nosotros. En definitiva, Dios nos usará de manera individual, pero también como iglesia, si tenemos predisposición a vivir conforme a su corazón. Esa era la idea que tenía en el corazón cuando empezábamos este estudio.
Ahora bien, ¿cuáles eran los 3 apartados? Se podría hablar de muchas cosas, pero habíamos seleccionado 3 temas. El primero, una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos mayordomos de Cristo. Estamos dentro de la familia de Dios. El segundo, un nuevo propósito, reconciliar. Ese es nuestro propósito ahora. Por lo tanto, somos llamados ministros de Jesucristo. Y en tercer lugar, ahora somos una nueva familia como hermanos, siervos los unos de los otros dentro de la iglesia. Y a modo de repaso, no sé si recordarán los puntos que tratamos dentro de la mayordomía, pero hablábamos acerca de qué es un mayordomo, quién puede ser un mayordomo, y cuestiones incompatibles. Hay cosas que no son correctas, que no se pueden dar, y si se están dando, estamos haciendo mal nuestro servicio de mayordomía. El protagonismo de quién es en este servicio es un servicio exclusivo, no se puede compartir. Hablábamos de una paradoja. ¿Cómo puede ser que yo, siendo esclavo de Cristo, soy libre? Pues todo se basaba en si somos conscientes de nuestro estado anterior, de nuestra esclavitud en el pecado y de nuestra libertad en Cristo en servidumbre, porque somos ahora siervos por voluntad, por amor, ¿verdad? Al Padre. De todas maneras, todo esto está grabado y podemos ir a verlo en cualquier momento. Ahora estamos haciendo un breve repaso. ¿Qué aspectos incluía nuestra mayordomía? Y veíamos que incluían muchas cosas, todo lo que somos y todo lo que tenemos que procede de Dios. Pero seguimos. Y ahora entramos y vamos a buscar este texto, que es el de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21, porque ahora entramos en el segundo tema, el propósito de reconciliar. Somos ministros del Señor Jesucristo, embajadores. Vamos a leer este texto para ubicarnos. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 14 al 21. Y dice así la palabra del Señor, hablando en el contexto del ministerio de la reconciliación. Y por todos murió, versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí. Hemos cantado, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. De modo, como dice el versículo, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. En este segundo tema, hermanos, habíamos visto ya en el nuevo propósito, habíamos visto 2 puntos, los cuales también vamos a repasar, porque hace bastante tiempo que no lo hemos visto. En primer lugar, nos va a hablar de embajadores, nos va a hablar de ministros en nombre de Cristo. Y esto no está hablando de terceras personas. Esto está hablando de cada uno de nosotros que tenemos este deber. Cierto es que cuando hablamos de Pablo, él tenía una vocación especial, un llamado especial. El Señor lo llamó directamente y se habla que es el apóstol de los gentiles. Nosotros no somos apóstoles, ni nadie que se pretenda ser apóstol en el día de hoy es apóstol, es mentira. Pero nosotros sí somos ministros en la medida que Dios ha puesto a nuestro alrededor y embajadores de un reino. No somos de este mundo. Y también veíamos que siendo embajadores y siendo también ministros tenemos una misión y muchas veces vivimos ajenos a esa misión y nos dejamos enredar por este mundo y perdemos de vista
que tenemos el ministerio de la reconciliación, porque algo está dañado, algo está roto, y nosotros tenemos que actuar en nombre de Dios para que eso que está roto, esa enemistad, se pase a amistad. Veíamos también dentro de este punto de embajadores y ministros de Cristo. ¿Qué era un ministro? No sé si lo recordarán. Definición de ministro, y esto era lo que veíamos. Pues miren, es una persona que tiene un oficio, que tiene un empleo. Nosotros tenemos un oficio directamente de Dios. Por encima de nuestra profesión, por mucho que nos guste, tenemos una vocación de Dios. ¿Qué es hacer esto? Reconciliar al mundo con Dios. Esa debe ser nuestra vocación. Somos agentes diplomáticos porque venimos de un reino diferente y estamos aquí, pero de manera pasajera. Estamos de paso y a veces lo olvidamos y queremos enredarnos en las cosas de este mundo y afincarnos. Somos personas comisionadas. Veíamos también en este punto que la Biblia utiliza este término para referirse a muchas personas, a sacerdotes como ministros, a levitas, personas con responsabilidad en el Antiguo Testamento en la sinagoga, subalternos de reyes, la propia naturaleza la utiliza Dios como ministro, los ángeles. También veíamos la definición de embajador, porque si somos ministros también somos embajadores. ¿Y habrá alguna particularidad en esto? Definición de embajadores. Son unas personas que tienen un servicio diplomático, que representan un Estado ante otro, y esto va a tener unas repercusiones directas sobre cada uno de nosotros. Se suele decir que cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero en este caso nosotros somos hijos de Dios y tenemos que representar el reino de Dios allá donde estamos, en lo pequeño y en lo grande. Somos embajadores, de manera que cualquier persona que nos vea tiene que identificar de dónde somos y debería ser sencillo. No deberíamos pasar desapercibidos entre la multitud. Pero veíamos alguna cosa más. ¿Qué hace un embajador? También veíamos en la Biblia que un embajador, como podría ser tú y yo en esta mañana, hace muchas cosas. Por ejemplo, buscar un favor, dar felicitaciones y bendecir, hace alianzas, lleva mensajes a otros reinos, como tenemos que hacer nosotros. También da advertencias que vienen del rey, trae profecías. Y el apóstol Pablo, si recordarán, es un embajador en cadenas, un embajador para Cristo y un embajador prisionero. Pero no su corazón, ¿verdad? Él era libre en Cristo. Y veíamos también en este punto el contexto del apóstol Pablo. Él era un embajador en mayúsculas y él se veía así. Si nos vamos al texto que hemos leído ahora en 2 Corintios capítulo 5, él utiliza la palabra que también comentábamos, presbeutés, que es griega y significa embajador, pero embajador como quien tiene alguien que le ha delegado estar aquí haciendo una misión, y se utiliza en este término en las provincias romanas, cuando el emperador te manda y te dice, encárgate tú ahora de esta provincia, encárgate de ella. Y Pablo se veía así con esta imagen. Yo estoy en un sitio donde me ha mandado el rey y tengo que cumplir lo que él me ha dicho. No estoy para hacer otra cosa. Y el tiempo pasa. Y él dice que no solo es un prebeutés, sino que también en esas provincias nuevas, sino que también va a ir a ampliar el reino y la familia de Dios, que era otra de las figuras por la cual se utilizaba el término, no sé si lo recordarán, de embajador. Hablábamos de Roma, cuando Roma conquistaba una nueva zona, la convertía en una provincia, y entonces el emperador mandaba al embajador para que hiciese las condiciones de paz, para que hiciese incluso las leyes que iban a regir, que serían llevadas al Senado. Pues Pablo se veía así también. Quiero ampliar más personas para la familia de Dios, como hacía el presbeutés. Y en este sentido nosotros también tenemos que ser embajadores. Tenemos que tener esas ganas, esa ansia, que las personas que están fuera entren a la familia de Dios. Y esto va a hablarnos de unas responsabilidades que no podemos omitir. Responsabilidades para un embajador como tú y como yo.
Y recordábamos que pertenecemos a un reino, aunque residimos en otro. No nos olvidemos que no pertenecemos ya a este mundo, aunque hacemos vida en este mundo. En segundo lugar, ten en cuenta que cada vez que hablas, cada vez que tú hablas, cada vez que tú dices algo, que haces una acción, estás representando al rey que te ha mandado. Y eso nos tiene que llenar de temor, porque cualquier cosa que hagamos nos está hablando no de nosotros mismos, sino del rey. En tercer lugar, el honor del reino está en tus manos y en mis manos. El honor de ese reino. Claro que el honor es de Cristo, pero nosotros somos embajadores y se está viendo a través de nosotros un testimonio. El honor que nosotros reflejemos es el honor de Cristo. Debería ser el honor de Cristo. Y tengamos en cuenta que nosotros estamos presentando un reino a aquellos entre los que vivimos. Y a veces lo olvidamos también, hermano. A veces lo olvidamos. No sé cuál puede ser la causa. Muchas veces la vergüenza, no querer tener enemistad, perder privilegios a nuestro alrededor, porque va a significar eso, ser señalado y ser diferente. Pero nuestra idea aquí en el texto es que tenemos que vivir de forma diferente como nos asigna nuestro rey en el reino. Y pasamos ya a lo último que vimos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de embajadores y ministros de Cristo? Pero estos embajadores que somos nosotros y ministros tenemos una misión. Y la misión es el ministerio de la reconciliación, como dice nuestro texto. Lo primero que tendríamos que hacer es saber qué es un ministerio y reconciliar. Y un ministerio es un trabajo, es un oficio, lo hemos dicho. Pero reconciliar es volver otra vez a tener una amistad, es atraer de nuevo lo que ahora está roto o alterado. Y decíamos que Dios siempre ha querido que se reconcilie su criatura con Él desde el principio, no es algo nuevo. Y Dios quiere utilizarte a ti y a mí en esta mañana. Y decíamos, pero Pablo en este texto, cuando nos habla de ser ministros y embajadores, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Cómo es posible que tenga esa ansia? Porque yo también quisiera tenerla. Yo también quisiera tener esa necesidad que tiene Pablo de ampliar la familia de Dios, esa claridad para que en cualquier situación él sepa qué es lo que tiene que hacer para no desaprovechar las oportunidades. Para algunos de nosotros puede parecer inalcanzable, pero en el poder de Cristo podemos hacerlo. Y miren, decía en nuestro texto, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y eso es que nos obliga, eso es que hay una fuerza dentro que te lleva a hacer eso. Porque ahora tienes la visión del Señor Jesucristo y ves almas perdidas, ves ovejas que están deambulando hacia el precipicio. Y esa debe ser nuestra visión, como la del apóstol. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos presiona. Veíamos también que el Señor nos manda a nosotros a expandir su reino. Y lo veíamos en Mateo 9, 35 al 38. ¿Y qué aprendíamos allí? Que toda alma es preciosa para Cristo. Toda alma es preciosa para Cristo, incluso aquella que catalogamos de un alma que no encaja con nuestro perfil, que incluso ponemos en una jerarquía inferior. Esta persona no merece, incluso decimos, esta raza no merece, por su forma de actuar, por su cultura. Pero el Señor nos dice, toda alma es preciosa para mí, urge que vayas y prediques el evangelio del reino. Tú y yo, no solo Pablo. Aprendíamos también en Mateo 9, 35 y 38. Aprendíamos también que Cristo tuvo compasión por las multitudes. Allí se dice que el Señor miró y tuvo compasión. Y no sé si tenemos compasión nosotros por las almas. Si no la tenemos, a veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa compasión. El Señor obra en nosotros. La mies es mucha, aprendíamos, y los obreros pocos. Y eso no ha cambiado después de 2000 años. La mies es mucha y los obreros pocos. Aquellos que salen, aquellos que quieren obedecer la palabra de Dios. Y cuando hablamos de obreros no hablamos solamente de aquellos que salen fuera, que se van hasta lo último de la tierra,
sino de aquellos que también están en la Jerusalén particular, en la Samaria, en la Judea particular, que es nuestro entorno. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero termina diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y decíamos, según Isaías 6:8, ¿y qué reto para nosotros en esta mañana? Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué reto para cada uno de nosotros en esta mañana, que cuando el Señor nos llame a hacer una obra para Él, respondamos, heme aquí, envíame a mí. Y no señalemos al otro. Y casi terminando con este repaso, ¿verdad?, de prácticamente todo el año, lo que hemos visto y que era necesario. El apóstol Pablo no solo edificaba, no solo reconciliaba de puertas para afuera. El apóstol Pablo reconciliaba de puertas para adentro en la iglesia. Porque no se trata de que las ovejas vengan al redil y dentro del redil todo funciona de manera automática, ¿verdad? En todas las iglesias todas las personas se llevan de maravilla y todo fluye. La realidad no es esa. La realidad es que todavía tenemos pecado en nosotros. Todavía tenemos la vieja naturaleza y también hay que seguir reconciliando dentro de la iglesia, dentro de las puertas. No solo seguir reconciliando fuera, sino también dentro. Así que hay mucho trabajo que hacer. Y el apóstol Pablo reconciliaba dentro y fuera, y lo vemos en sus cartas. Y terminábamos, hermanos, con un reto para nosotros. Embajadores en el siglo XXI nosotros. Embajadores. Embajadores y ministros, cada uno de nosotros. La pregunta es, y con esto terminábamos antes de empezar con el nuevo punto, ¿cuántas personas han pasado por mi vida hasta el día de hoy? Desde que era un niño. ¿Cuántas personas han pasado por mi vida y no he realizado el encargo que mi Dios ha hecho? ¿Y cuál es el encargo? Presentarles el Evangelio, ser testimonio vivo de que Cristo vive en mí. Y esto nos puede llevar a frustrarnos, esto nos puede llevar a enfadarnos con nosotros mismos, a estancarnos, pero no debiera ser así. En parte tiene que llevarnos a esa reflexión, pero tiene que llevarnos a motivar nuestra conducta y cambiarla y decir, yo voy a trabajar para el Señor a partir de hoy. El Señor me está pidiendo algo, trabajo para Él. Porque el motor era el amor de Cristo en Pablo y debe ser en nosotros. Nosotros somos embajadores en este siglo XXI y depende de lo que nosotros hagamos. Porque fíjese que en el texto que hemos leído de 2 de Corintios dice, versículo 20, 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjense qué expresión tan bonita, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. Dios está rogando por medio de nosotros a este mundo reconciliados con Dios. Y Dios nos usa. Y qué precioso que Dios nos use a nosotros, que no merecemos ser usados por el Señor. Pero Él nos limpia y ahora quiere usarnos. Pero nosotros tenemos que querer ser usados por Él y priorizar. Pues entramos ya con la ayuda del Señor en el tercer punto, que iniciaremos y llegaremos hasta donde el Señor quiera. Ser embajadores, ser ministros y tener una misión está dentro de un marco, y el marco es esta Biblia. No hay otro libro donde nosotros vayamos a ver una referencia de lo que tenemos que hacer. No hay otro libro fuera de la Biblia, la palabra de Dios. Aunque alguien venga y nos diga que hay otros textos sagrados, que hay otros libros, quizás hasta cristianos, la Biblia es la que nos va a decir cuál es el mensaje y cómo tenemos que hacer nuestro ministerio. El ministerio de la reconciliación. Ahora bien, dentro de este marco de la Biblia se podría hablar de muchas cosas, pero con la ayuda del Señor me gustaría hablar de 3 cosas. En primer lugar,
La presentación y el mensaje del embajador de cada uno de nosotros tiene que ser cristocéntrico. Tiene que ser un mensaje donde Cristo es el centro, es el protagonista. Nosotros somos embajadores, no somos el rey. Y él tiene que ocupar el primer lugar. En segundo lugar, se va a fundamentar específicamente en el nuevo pacto, que tiene raíces en un antiguo pacto. Pero lo que vamos a hablar al mundo habla de un nuevo pacto que quiere hacer Dios con el mundo para convertirlos en su pueblo. Y en tercer lugar, nuestra labor tiene que ser ejercida de principio a fin en santidad. Y cuando hablamos de santidad, no hablamos de, quizás se nos viene a la mente muchas veces, ¿verdad? Por nuestra cultura católica, alas, luces en la cabeza y casi que ir levitando. No hablamos de esa santidad. Hablamos de la santidad que nos aparta para el Señor. De una santidad que hace que no podamos tener varios señores, sino que haya un solo Señor en nuestro corazón. Y el Señor nos aparta para Él y nosotros nos apartamos para el Señor. Una santidad que es obligatoria para este ministerio. Vamos con la ayuda del Señor a iniciar cómo debe ser la presentación y el mensaje del embajador, que debe ser cristocéntrico. Pues miren, no solo se trata de hablar, y en otras ocasiones lo hemos dicho, qué fácil es hablar, pero qué difícil es cumplir lo que uno dice con su boca. Qué difícil es volver y entrar en casa y llevar una vida dentro de casa como la palabra nos pide. Porque a veces de cara para afuera es muy sencillo, pero dentro de casa es donde están las pruebas más difíciles. Porque queremos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero también tenemos una confianza ya que hace que salga nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí es donde tiene que estar Cristo en nuestros hogares. Si Cristo no está en nuestros hogares, con nuestra familia, nuestras esposas, con nuestros hijos, no va a estar fuera. Ahí tiene que empezar el testimonio. Así que para el ministro, en este caso de Dios, Cristo es el centro de su vida de forma real. Y él se va a presentar al mundo como un discípulo de Cristo. A veces nos enredamos en denominaciones, en palabras técnicas, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Y tenemos que ponernos un nombre para separarnos de los que no lo son, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Así dice la palabra, seguidores del Mesías. Así nos identificamos, embajadores de Él. Y de igual forma, el mensaje que tenemos que hablar proviene única y exclusivamente de Él. Así que, hermanos, tiene que ser sencillo que cualquier persona con la que nosotros nos movamos nos señale con el dedo. Debería ser sencillo, identificarnos y decir, ese o esa es cristiano, por cómo habla, por cómo hace las cosas, por cómo viste. Todas las cosas tienen que ser representativas del reino del cual ya participamos. Y miren, me imaginaba esta parte de la presentación y el mensaje como embajador en esa época antigua, quizás medieval, donde venía de verdad un embajador y venía con su papiro y se presentaba con toda la formalidad y con toda la rectitud y la seriedad delante de un reino, en este caso nosotros, delante de este mundo. ¿Y cómo tenemos que presentarnos delante de este mundo? Pues el texto de 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21 nos dice cómo debe ser. Y debe ser así. Nosotros debemos abrir nuestro manuscrito de parte del Señor, firmado por Él, que es la palabra de Dios, y decirle a los hombres y a las mujeres, todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir proviene de Dios, no proviene de mí. Escucha atentamente. Él es el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es el que nos dio este ministerio que estamos llevando a cabo de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a ti y a mí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y este es el mensaje. Seguimos con la imagen de embajadores que tienen abierto, ¿verdad? El mensaje de Dios directo, sin añadir, sin quitar. Reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y añadiría al final, 2 Corintios capítulo 6, unas hojas más adelante, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, hoy. He aquí ahora el día de salvación. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir como embajadores, no es otro. El mensaje no es psicológico, el mensaje no es de estados de ánimo. Es que ahora soy una persona nueva porque me levanto con ganas por la mañana. Es que ya no hace falta que vaya a terapia. Es que ahora veo las cosas de otra manera, disfruto las cosas de otra manera. No deja de ser verdad, pero ese no es el mensaje. Nosotros no vamos a decirle a las personas de vivir una nueva experiencia. Nosotros no vamos a decirle a las personas que no conocen a Cristo que se van a reconciliar de esa manera, cambiando de forma externa sus hábitos. Es que ahora me veo diferente en el espejo. Eso no es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Tenemos que transmitir el mensaje que hemos hablado y seguimos con nuestra mente en esa figura del embajador, del ministro, que va y presenta el mensaje de Dios, ni añade ni quita. He aquí ahora el día de salvación. Pero hablamos en segundo lugar que este mensaje de salvación que se encuentra en la Biblia y en las Escrituras y que es el que nosotros tenemos que transmitir, tiene un fundamento, porque Dios ha querido hacer pacto con su pueblo. Y si bien es cierto que ese pacto actualmente es el nuevo pacto, proviene de un antiguo pacto. Así que vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Éxodo y vamos a ver algunas características de este antiguo pacto que nos lleva al nuevo pacto. Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y miren ahora, y tomó, versículo 7, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso es en lo que se comprometió el pueblo. Ese pueblo duro de corazón y de servir, dijo un día en un pacto delante de Moisés y delante de la sangre, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron a eso. Y entonces luego Moisés, versículo 8, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que ahí está sellado el pacto. Por ambas partes hay un compromiso y la sangre es la clave en este pacto. Así que hablamos que hay un nuevo pacto y un antiguo pacto y el nuevo pacto viene del antiguo pacto. Ahora, este nuevo pacto fue anunciado. Este nuevo pacto no fue de repente, no surgió improvisadamente, sino que fue anunciado por los profetas. Vamos a Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33. Y miren qué precioso lo que dice aquí el profeta de parte del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí vemos quién rompió el pacto. Versículo 33. Pero este
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde ahora? En sus corazones, en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que hay un nuevo pacto anunciado y hay muchos más versículos, pero no vamos a entrar en ellos. Y miren, ese nuevo pacto fue establecido y vinculado también por sangre, pero esta vez no fue la sangre de Cordero, fue la sangre del Cordero en mayúscula, del Hijo de Dios. Y en esta mañana venimos a recordar ese pacto que tenemos, ese pacto que podemos leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y fíjense ahora, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, si nos fuéramos a Hebreos capítulo 8, veríamos la excelencia de este nuevo pacto. La excelencia de tener como sumo sacerdote a Cristo en lugar de Aarón. La excelencia de este nuevo pacto y las virtudes que representa para cada uno de nosotros, que revierten en bendiciones eternas para cada uno de nosotros, porque el antiguo pacto era sombra de lo que tenía que llegar. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué algunos en nuestros días se empeñan en volver al antiguo pacto? No sé si han escuchado a muchos que quieren volver otra vez a las raíces del judaísmo y que tenemos que ir a la ley y que tenemos que hacer cosas para presentarnos delante de Dios como si valiera algo nuestras obras. Y algunos quieren e insisten en esto, volver a la ley, volver al judaísmo. Pero nosotros sabemos y decimos en esta mañana que somos ministros del nuevo pacto, que traemos un mensaje no de ley, sino de gracia, que es un mensaje de gracia en Cristo, Señor nuestro. Así que ignoremos a aquellos que quieren volver al antiguo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Llegamos al punto, hermanos. Llegamos al punto de cómo debemos ejercer nuestro ministerio y cómo debemos ser. Porque hay una dualidad que no se puede separar cuando uno trabaja para Dios. Y el trabajo puede ser pequeño, puede ser grande. Pero la diferencia con respecto a cualquier otro trabajo es que yo no tengo que llevar una vida acorde a lo que estoy diciendo. Yo podría ser un político y decir algo y no vivir lo que estoy diciendo. Yo podría ser un deportista y ofrecer una imagen que no es la que yo tengo de espaldas a los medios de comunicación. Yo podría hacer muchas cosas, pero no tengo que ser lo que digo que soy. Pero aquí sí está unido lo que dices con lo que tienes que hacer, no puede ir desvinculado. Nosotros somos ministros y tenemos un ministerio y tienen que coincidir el ministro y el ministerio. Así que eso nos habla de ejercerlo en santidad, apartados para Dios. Y en primer lugar, cuando hablamos de ejercer este ministerio en santidad, hay que tener en cuenta varias cosas y hemos seleccionado algunas. Cada uno de nosotros, y vuelvo a poner el foco en cada uno de nosotros, cada uno tiene un servicio, no lo olvidemos, en dependencia a tiempo completo. No tenemos un servicio exclusivo los fines de semana. No tenemos un servicio a Dios los días que me apetecen. Aquella persona que ama a Dios y trabaja para Dios en el ámbito que Dios lo haya puesto, no tiene festivos, no tiene vacaciones. Porque siempre tenemos que tener la visión de las personas que están a nuestro alrededor, que deben ser reconciliadas. Y allí donde el Señor me ponga, tengo que ser reflejo de Él.
Eso no quiere decir que no disfrutemos de un festivo, que no disfrutemos de unas vacaciones, pero no perdamos de vista que esto no es una profesión, es una vocación de Dios y nunca para. Así que sería bueno incorporar cada uno de nosotros el tener siempre en mente las personas que tenemos a nuestro alrededor, aún en nuestro periodo vacacional, porque también necesitan de Cristo. El servicio es en dependencia de Dios a tiempo completo. ¿Qué nos pide Dios en este servicio? A nosotros que queremos ser embajadores y ministros. ¿Por qué queremos ser embajadores y ministros? Porque queremos ser personas conforme al corazón de Dios, si en verdad queremos serlo. Dios nos va a pedir, en primer lugar, diligencia. Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto no es fácil, porque muchas veces nos cuesta ser diligentes, pero tenemos que ponernos en marcha desde por la mañana y orar al Señor y pedir que nos dé frescura en la mente, en el corazón, y que Él ponga el estado apropiado en nuestro corazón para tener en cuenta lo que tenemos que hacer para Él. No perezosos, diligentes. Pero el Señor también nos pide un esfuerzo que va más allá de ser diligente. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y aquí nos dice el apóstol, no nos cansemos. ¿De qué no nos cansemos? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, y qué fácil es desmayar. Pero no nos cansemos, animémonos unos a otros a hacer el bien, según tengamos oportunidad, dice el versículo 10. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que Dios nos pide ser diligentes, dar todo, pero también ser constantes. Y quizás esto es muy difícil. Si ya es difícil ser diligentes y poner todo nuestro empeño, ser constantes en el tiempo, por lo menos para mí es un reto, porque hay rachas, como en una montaña rusa, donde las cosas van solas, pero luego hay rachas donde toca subir y trepar y va a costar mucho seguir con la constancia. Pero lo bueno de todo esto, como siempre hemos dicho, es que se puede aprender en el Señor y mejorar. No son cosas estáticas, el Señor nos lo dice para que las cambiemos, para que no sigamos como estamos, porque cada uno de nosotros tiene algo que mejorar, cada uno de nosotros. Constancia, Romanos capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para el Señor no es en vano, aunque no veamos ahora los efectos de manera inmediata. A veces vemos aflicción. Señor, pero si acababa de hacer esto y esto para ti, y he hecho lo que me has pedido, he sido diligente, he dado todo mi esfuerzo, soy constante, pero me viene una aflicción después. El Señor controla todas las cosas y a su tiempo tendremos la recompensa. Pero miren, el Señor también nos pide discernimiento en este mundo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 3. Tener discernimiento, cuidado con los tiempos que son malos, que podemos perder mucho tiempo en cosas que son necias. Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. El Señor nos está diciendo, enfócate en tu labor de ser embajador, de ser ministro, enfócate, porque con cuánta facilidad nos desenfocamos y empezamos a poner nuestra mira en otras cosas. Quizás en un proyecto personal, en una mejora de salario, en un trabajo y lo que eso conlleve. Quizás en experiencias que queremos vivir diferentes porque otros las hacen, como puede ser viajar. No lo sé, cada uno de nosotros sabe cuáles son las tentaciones que tiene a su alrededor. Y nos damos cuenta que empezamos a ser diligentes, a esforzarnos y a ser constantes en nuestros proyectos. Pero el Señor nos dice, enfoca la mira
a mis proyectos y a mi voluntad para ti. Ten ese discernimiento que yo te doy. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el Señor da abundantemente. Y así como el Señor nos pide, el Señor también nos advierte. Nos advierte porque el Señor no traiciona, el Señor es claro, el Señor avisa de lo que significa ser embajador. Porque todos los países a los que vamos a ir no van a ser pacíficos. Todos los lugares donde el Señor nos va a poner no van a ser fáciles de hablar acerca de lo que somos y lo que tenemos que hacer en Cristo, el mensaje que hablábamos antes. ¿De qué se nos advierte? De que no podemos acomodarnos mucho en el sofá en casa. Eso es lo primero. Porque nos dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, que tenemos que ser testigos. ¿Dónde tenemos que ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo no sé en esta mañana dónde el Señor quiere que tú seas testigo de Él. Yo no lo sé. Si en tu pueblo, si en la isla de Gran Canaria, si en España, si en otro país. Yo no sé dónde el Señor quiere que estés, pero sí sé una cosa, quiere que seas testigo de Él. Y eso tienes tú que hablarlo con el Señor en esta mañana y pedirle que te muestre dónde quiere que estés. Así que no nos acomodemos mucho. En segundo lugar, y lo hemos visto ya, ¿de qué se nos advierte? De que esto es a tiempo completo. Y miren lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuándo? Y dice ahora, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En cada momento que tengas la oportunidad. ¿Por qué? Porque la palabra redarguye, reprende, exhorta, y es lo que debemos de hacer con toda paciencia y doctrina. Y miren lo que dice como advertencia, versículo 3 de 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto está pasando ya. Iglesias llenas, pero que no dan fruto, que están muertas, muchas de ellas, con un mensaje que nada tiene que ver con el mensaje que estamos hablando de la Biblia. Y a lo mejor tienen alquiladas naves enteras y cada día se añaden cientos de personas. Pero ¿saben una cosa? Son personas que teniendo comezón de oír porque quieren escuchar algo, nos dice que sus maestros van a ser conformes a sus propias concupiscencias. Van a escuchar voces de sirena, van a escuchar lo que quieren creer y por eso están cómodos, pero no van a escuchar la palabra de Dios. Así que te encarezco delante de Dios que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. ¿Qué más nos advierte para los que queremos ser, en este caso, servidores del Señor? Pues que existe el peligro de desanimarnos. ¿Y acaso no nos desanimamos? Existe el peligro de abandonar. Y en ese mismo libro de 2 de Timoteo, en el cual estamos tomando todas estas enseñanzas, capítulo 4, si nos vamos al versículo 9 y 18, vemos cómo el apóstol Pablo derrama su corazón y nos dice que está triste, que está solo, siendo el apóstol Pablo. La primera parte de esa despedida nos dice, estoy solo, me han abandonado. Los que un día empezaron conmigo ya no están. Procura venir pronto a verme, versículo 9, porque Demas me ha desamparado. Esa persona que me estaba ayudando, esa persona que me animaba, porque aunque soy el apóstol Pablo, necesito ese ánimo. Soy humano. Pues Demas me ha desamparado. ¿Y por qué? ¿Qué fue tan bonito, tan precioso para abandonar el ministerio? Amando este mundo se ha ido. Perdió la visión, perdió el objetivo y lo abandonó. Y ahí el apóstol dice, solo Lucas está conmigo. Incluso dice, toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Habla de algunos en el versículo 14 como Alejandro el calderero,
que le ha causado muchos males, que casi vive para atormentarlo, que no le deja hacer la obra de Dios. Cada uno de nosotros podemos ponernos en la piel del apóstol y seguramente nos pasa lo mismo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y uno diría, qué tristeza, ¿verdad? Esa es la retribución de un hombre contrito, humillado, que toma la palabra del Señor como lo prioritario en su vida. Eso nos espera a nosotros si queremos presentar el Evangelio a las personas. Pero miren cuál es el consuelo y que debiera ser el consuelo nuestro también. Versículo 17 de 2 de Timoteo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y miren cómo termina. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él, no a mí como embajador, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quisiera terminar con este punto, para no dejarlo a media. El Señor también nos avisa, que van a venir aflicciones, como hemos visto. En el mismo capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 5, y como hemos visto a Pablo, pero ahora se lo dice Pablo a Timoteo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que, hermanos, nosotros podemos estar pasando por momentos de aflicción y de dura aflicción, pero aquí se nos dice, sigue adelante, sé sobrio, haz la obra, haz tu ministerio, que el Señor al final dará la recompensa. No desistas, no desmayes. Y se nos anima también, no solo se nos pide, se nos advierte, sino también se nos anima. Versículos 7 y 8 de esta 2 de Timoteo capítulo 4 de esta carta. Miren qué bonito la recompensa. Y Pablo ya la está viendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno sería, hermanos, que tuviésemos en cuenta esa recompensa que es tan difícil de ver. Mateo 25, 21 dice, y es lo que esperamos en el Señor, que un día nos diga el Señor en su presencia, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno, ¿verdad? Estar deseando este momento y esperarlo y tenerlo presente para animarnos unos a otros. Y terminamos con el último punto, que es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para servir a mi Dios? ¿Quién soy yo para ser embajador? ¿Quién soy yo para ser ministro del Rey de Reyes? ¿Acaso tengo yo, y lo habrán oído como muchas veces se nos pide en las famosas ofertas de trabajo hoy en día, ¿verdad? No sé si las recuerdan. Se necesita o se requiere 5 años de experiencia. No solo esto, se necesitan 2 carreras para optar al puesto. Se necesita un máster específico. Y a esto hay que añadirle un doctorado. Y después entrarás en el proceso de selección. Igual con todo esto no entras. Pues miren, con el Señor y con el ministerio que tenemos no pasa esto. Porque la competencia no viene de nosotros, sino viene de Él. Y qué maravilloso es esto, que no podemos decir, es que yo no sirvo, es que yo no valgo. El Señor tiene un propósito para ti, dentro de tu papel de embajador, de ministro, de ministra, a tu alrededor. No puedes decir, el Señor no me ha provisto. El Señor te ha dado dones, al menos uno, para que lo uses en la edificación de su iglesia. Y qué bendición que tengamos un Dios que no solo nos salva, no solo nos limpia de todo pecado, sino quiere usarnos. Dice 2 de Corintios 3, versículos 5 y 6, muy cerquita de nuestro texto.
unas páginas antes, 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No somos competentes ninguno, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y esto por el Espíritu. Así que eso es lo que nos tiene que mover a nosotros. Somos embajadores no competentes, que el Señor nos hace competentes. Y saben una cosa, esto nos quita cualquier vanagloria, esto nos quita cualquier idea de ser nosotros mejores a los demás. No somos nada, y lo que somos en el Señor. Dice 1 Corintios 1, 30 y 31, y con esto terminamos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por Él, no es por nosotros, no somos competentes. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él ha sido nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso es por Él. Y terminamos en esta mañana con el versículo 31 de 1 Corintios 1. Para que, como está escrito, y en esta mañana lo vamos a hacer delante del Señor, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pues que el Señor bendiga su palabra, y con la ayuda del Señor continuaremos el jueves, Dios mediante. Amén. Amén.